Bueno, Diego, bienvenido. Él es Diego Lerman, yo soy Daniel El Salom, director artístico del festival, y vamos a dialogar con Diego, no solamente evocando la trayectoria, que es muy extensa. A mí particularmente me interesa que cuente cómo hace sus películas, que me parece que eso es mucho más fructífero para el público. Pero vamos a plantear algunas líneas iniciales. Diego egresó de la Escuela de la Universidad de Buenos Aires, como realizador en la carrera de imagen y sonido, y luego dio un paso que para mí, hoy lo conversábamos en el hotel, me parece que es muy rico para su formación y de hecho dio resultados muy buenos en su carrera. Hizo una segunda carrera, Conservatorio Nacional de Arte Dramático en la Ciudad de Buenos Aires. Contame por qué decidiste hacer esta carrera que tenía que ver más con el teatro que con el cine. Vamos a empezar de muy atrás, veo. Bueno. Hola, buenas noches. Sí, yo hice imagen y sonido y también en esa época estudié actuación. Un poco mi idea de estudiar actuación era para entender cómo dirigir. A partir de eso me involucré bastante en la actuación, incluso actué en un par de obras y lo del teatro quedó medio ahí. Después de hacer, creo que fue mi segunda película, quise estudiar dramaturgia, la carrera, la Escuela Municipal de Arte Dramático. Y bueno, hice esa carrera. Es una carrera corta, pero me sirvió mucho, sobre todo para lo que es mi parte como guionista, digamos, para escribir guiones. Sí, bueno, en el caso de Diego es un director que es autor también y guionista, que no es común reunir estas dos especialidades con el resultado que tuviste en tus películas. Trabajaste mucho tiempo con María Meira, que fue coequiper tuyo en la mayoría de los guiones. Él realizó hasta el momento 6 películas y una séptima que está estrenando en octubre. Perdón que te corrija, pero la que estoy estrenando es la sexta. La sexta. Lo que hice también fue una serie, por ahí con esa te confundís, que se llamó La Casa, que está ahora en Netflix y que fue casi como una película. Bueno, pero películas esta va a ser la sexta. Bueno, en estas películas él realizó todo Ay, gracias. La turbina me estaba matando. Ahí fuiste construyendo tu propio lenguaje. Se nota desde la primera que hiciste, que fue Tan de repente, y fuiste construyendo un lenguaje. ¿Cómo lo fuiste construyendo? ¿A partir de qué? ¿Cómo fuiste cambiando determinados parámetros estéticos de tus películas? ¿Cómo fue la evolución? Bueno, cada película es una aventura nueva y también con el tiempo se dio lo de la continuidad. La verdad que cuando hice Tan de repente era un desafío hacerla, ¿no? Yo arranqué a hacerla en el año 2000 y la terminé en el 2002. Era la continuación de un corto que había hecho en el 98. Y después nunca sabía, no solo si no lo iba a terminar, sino si iba a hacer después otra película, si iba a poder vivir de esto, qué sé yo, un montón de interrogantes. Pero retrospectivamente hablando, yo creo que la película más de quiebre por ahí fue no sé, por ahí fue Refugiado o La mirada invisible. Con La mirada invisible yo lo que hicimos es creamos una productora también, ya desde un lugar más formal, junto con Nicolás Abruj. Y esa fue la primera película desde donde hacer cine. Y por ahí de una manera más, una búsqueda estética o una manera de dirigir, creo que desde Refugiado encontré como una forma que tiene esto que ver con cómo trabajar el guión, la investigación, el rodaje. Podemos charlar si querés de eso, pero digo esto de mezclar actores o actrices conocidos con no actores, con gente que se la formaba para la película, la dinámica también del rodaje, pero de verdad que creo que
por ahí suena frase hecha, pero que uno está aprendiendo todo el tiempo. Cuando me tocó hacer la serie La Casa, era yo soy el creador también, no sé, esa figura que por ahí en ese entonces yo lo hice en el año 2015 y es la historia de una casa a lo largo de 100 años. Y era un experimento total para nosotros. Yo llamé a la gente con la que trabajaba haciendo cine y la produjimos nosotros. Bueno, obtuvimos un premio de un concurso y fue encontrarle una manera, ¿no? Filmar una cámara, queríamos filmar una cámara, eran estéticas de que iban del año de 1920 al 2020, cada capítulo era buscar un lenguaje. Y creo que con las películas fue algo parecido, creo que es como uno va entendiendo, o yo fui entendiendo, por ahí con más determinación, qué cosas me interesaban del cine y cómo me gusta trabajar. Pero, qué sé yo, ahora la próxima película que haga seguramente no tiene nada que ver con estas anteriores y sea como una especie de ruptura. Y me parece que hay algo de eso que es el camino artístico, como en ir un poco, en mi caso, yendo y buscando también la motivación o los desafíos en cada proyecto. Claro, él es uno de los directores más premiados. Esto reconócelo. ¿Cuántos, perdí la cuenta, entre los premios de guiones que tuviste y dirección, cuántos premios acumulaste a lo largo de esta? Mira, te digo la verdad, no sé si soy un director de los más, digo, y tampoco creo que sea muy trascendente. Me parece que está bueno como hacer, obviamente los reconocimientos se agradecen, ayudan. En algunos casos fueron decisivos, un par de reconocimientos, sobre todo cuando son económicos, son por ahí la diferencia entre poder seguir haciendo cine o no poder seguir haciéndolo, o al menos tener tiempo para escribir un guión o tener que salir a trabajar de cualquier otra cosa. Pero no tengo... No es algo que particularmente... A mí cuando se vuelve muy deportivo el asunto del cine o del arte es como que los críticos que hacen listas, los premios, qué sé yo, es parte de todo esto, pero es como la parte tal vez que menos me interesa. No sé. Bueno, habla bien de vos eso, pero de cualquier manera es una gratificación. De hecho, cuando se compitieron por los Cóndor de Plata en el 2015, creo que competiste contra Relato Salvaje y El Clan. Vos ganaste los premios más importantes, o sea, Refugiado ganó el Cóndor de Plata a la mejor película, a la mejor dirección y al mejor guión. Y fue una sorpresa para todo el mundo. Yo no sé... Yo me estaba yendo ya de los premios, digo porque no... Sí, pero me parece también que es parte de la anécdota. Sí, fue divertido porque la nuestra era una película muy pequeña también. Claro, por eso mismo. Pero bueno, les había gustado mucho a quienes votaron. Sin duda. Tu cine es muy particular porque vos sos de una generación que inaugura lo que se llama el cine de autor en los 90. Me gustaría que expliques un poco en tu concepto qué es el cine de autor. ¿En qué consiste justamente esa identificación que se le da a todos los directores de tu generación, que son varios y muy exitosos? No sé, bueno, no sé el concepto exactamente, pero básicamente fue una generación que, digo, habría que ir más atrás también para explicar las generaciones anteriores. La nuestra puntualmente con lo que lidió es con que estudiar cine en ese momento era algo con un horizonte muy de más incierto y no se sabía mucho. Yo me acuerdo del año 94, creo que fue 95, se habían estrenado 2 películas argentinas en todo el año. Digo, era como yo egresé o empecé a estudiar la carrera en el año 96, o sea, la verdad que era muy incierto lo que iba a pasar. Me parece que cada uno, ahora hay varios directores, directoras, muchos empezamos juntos, otros, bueno, camadas jóvenes, pero me parece que es como que cada uno va buscando su camino en una industria o en un medio que es absolutamente dinámico.
En lo personal fue como intentar siempre hacer proyectos que me conmuevan, no sé, me llevan tanto tiempo y tanto trabajo y tanta pasión puesta que lo que intenté siempre fue hacer los proyectos que quería hacer de la manera que pude, que quise. Por eso también fue fundar una productora. Me di cuenta que no podía ser ajeno también a todo ese proceso. Eso me di cuenta con mi segunda película. Y a partir de ahí intentar darle una continuidad y vivir de esto. Digo que no es algo menor en un país como el nuestro. Así que creo que después cada uno, por suerte hay muchos, varios y cada vez más, y ahora es como una nueva era, ¿no? Digo, la post-pandemia es como empezar casi a pensar de vuelta cómo producir pero me parece que eso ha sido así todo el tiempo, no sé, entre los cambios del país, los cambios tecnológicos, los cambios de afuera, lo que es ahora el consumo audiovisual. A mí a veces me abruma que ahora haya tanto, ¿no? Para ver, tiene un lado muy positivo, me parece, que es poder acceder, por ejemplo, a películas de todas las épocas y de distintas partes del mundo y están ahí al acceso de casi todos. Y a la vez te abruma un poco, ¿no? A mí hay temporadas muy largas que no quiero ver ni una sola película, digo, es como alejarme de todo lo que sea pantalla. Pero bueno, creo que es los tiempos también que corren. Sí, con respecto a eso me gustaría un poquito más adelante preguntarte acerca de cómo ves el futuro del cine. Pero primero me gustaría detenerme en dos aspectos que lo estuvimos hablando hoy. Primero, todas tus primeras películas tienen como protagonistas mujeres. Mujeres que viven situaciones límites y que se ven impulsadas a tomar decisiones que son fundamentales para la historia. Y los hombres aparecen desdibujados o por lo menos fuera de campo. Yo te decía que tu cine tiene una particularidad que trabajas espectacularmente o muy bien el fuera de campo. Muchas cosas ocurren fuera del cuadro y están ahí presentes y son un elemento dramático. Trabajas mucho siguiendo al personaje, a los personajes principales, y las cosas ocurren fuera y se escuchan y no se ven. Y hablábamos de Refugiado, hablábamos de La mirada invisible, o sea, en todas tus películas una especie de familia, donde Bárbara Aleni está presente casi siguiendo la cámara todo el tiempo y le da una particular a esa estética. Cuando yo te decía cómo formulás tu estética, yo creo que ese es un sello de tu estética, el fuera de campo. Y hablamos también de la mirada invisible cuando se escucha una manifestación que va a ser determinante en la historia del país, no de la historia de los personajes, que termina de otra manera, y sin embargo uno imagina que está ocurriendo algo pero no ve nada. Y esto ocurre porque está fuera de la cámara. Esto me parece que es un sello. Y con respecto al protagonismo femenino, quería preguntarte, ahora no, en tu sexta película no ocurre eso, justamente Juan Minujín, por fin hay un protagonista masculino con sus conflictos. Este proceso de elegir protagonistas mujeres, ¿era una visión tuya de la dramaturgia, de los personajes, de la historia? Mira, me lo han preguntado mucho y en un momento era como que me asociaban a contar historias protagonizadas por mujeres. Y yo la verdad no lo hice de una manera consciente. De hecho, bueno, no sé, tan de repente había surgido de una novela de César Aira. Y a partir de ahí se armó esa idea, pero me acuerdo que cuando hice el corto había puesto todas mujeres, incluso los extras, había como un juego con eso que bueno, después a lo largo de las películas no sé por qué se dio así. Sí ahora un poco para ir para
para otro lado, y ahora que hay tantas películas también, que casi que todas con protagonistas mujeres, lo cual celebro enormemente, porque en el momento que yo las hacía eran como que incluso me decían que no era, nada, que no me convenía, y yo la verdad que eran las historias que me salían y que quería contar. No, ahora hice una, la que voy a estrenar ahora, con Juan Minujín. Hay personajes femeninos, hay varios, pero quien es el protagónico es Juan. La verdad es como que me doy cuenta después ya cuando estoy en el proceso. No son elecciones que hago muy de entrada. Soy más intuitivo en ese sentido y menos calculador. Por ejemplo, Refugiado, que es una película que se estrenó un año antes del Ni Una Menos y que sigue el recorrido de una madre y un hijo escapándose de un padre. La verdad que yo me encontré con esa película, no salí a buscarla. Yo un día fui a donde teníamos la productora y en la puerta había ocurrido un femicidio, era en el año 2013, y a mí me impactó, digo, y yo empecé a investigar primero qué había pasado. La mujer igual sobrevivió, pero el caso había salido en los medios, era el ex marido disfrazado de viejo y le había disparado delante de la escuela de la SIG. Era como todo tan tremendo y yo no es que empecé intuitivamente primero a saber qué le había pasado, cómo había sido la historia, cómo llega un hombre a disfrazarse y dispararle, me había parecido. Y a partir de ahí fue que dije, bueno, ¿por qué no hacer una película? Y ahí empecé. Pero mismo iba a los refugios de mujeres que están escondidos y era como el primer hombre que dejaban entrar, no sé, era raro, pero fue una película que después tuvo un montón de vida por fuera del cine también. Se pasó en la ONU, se pasó en miles de lados, la usaron. Y yo lo celebro, la verdad que es toda una parte del cine que creo que a mí me motiva mucho, que sea útil, si es útil para algo también concreto en cuanto a lo social. Y no sé, y podría contar así la anécdota de cada una de las películas, pero no es que me trazo una propuesta como ahora voy a hacer, y la de ahora, que es un hombre, nada, quise hacer de un profesor y justamente me decían, ¿y por qué que no sea profesora? Porque hay más profesoras que profesores. No, quiero que sea varón, tengo ganas que sea un personaje aparte de mi edad, con un montón. No sé, en ese sentido, no sé. No, el algoritmo no lo tengo incorporado. No. ¿Cómo participó Juan Vera en la idea? Juan Vera me acercó, me llamó en realidad para proponerme que escribamos juntos esta película. Él tenía una investigación hecha y sí, bueno, a mí me atrajo mucho, me atrajo siempre la docencia, fui docente, me atraía mucho el mundo. Pero bueno, no fue posible, la verdad, coordinar los tiempos, trabajar juntos en la escritura. Entonces un poco seguí yo con el proyecto, lo empecé a escribir primero. Después iban a estar involucrados por ahí como productores y al final tampoco se pudo. Así que Juan lo que hizo fue como acompañó, no sé, sí, a la hora de delinear la historia. Nos hemos juntado, me ha hecho devoluciones, fue alguien importante para mí, para el proyecto, pero en un rol que no fue estrictamente el de productor, porque finalmente la produjimos a través de Campo Cine, nuestra productora. Alguna vez leí que tu director, me llamó mucho la atención porque yo lo tuve de profesor, Mario Soffici, lo tenías como un director referente. Y me llamó, en tu generación, fundamentalmente, que tuvieras a un prócer del cine que no filmaba hacía 40 años y que fuera un referente. ¿Por qué? Bueno, Sofi, te puedo nombrar Fabio, obviamente, también, no sé, Aristarain es un director también muy importante para mí.
concretamente de Soffici, yo hice una obra de teatro que se estrenó en el Sarmiento y que abordaba un poco esa fascinación por Soffici. Obviamente tiene un montón de películas, algunas me gustan más, otras menos, pero hay algunas que me parecen fabulosas, no sé. Prisionero de la Tierra. Prisionero de la Tierra, Kilómetro 111, Rosaura a las 10 mismo, me parece como que habla todo lo que hizo el ciudadano con el punto de vista. Y Soffici lo hizo también a su manera y acá en estas pampas, pero es un director muy interesante. Era italiano y venía con el neorrealismo. También, ¿no? Y bueno, y en esa obra, justamente, la obra era La Dama del Mar, la hicimos, era producida por el San Martín, y el proyecto, que me encantó hacerlo porque lo puse en escena a Soffici, había un actor que hacía de Soffici, y era que querían hacer La Dama del Mar de Ibsen, y Soffici hizo La Dama del Mar de Ibsen, una película, a mi entender, no muy buena de su filmografía, tiene su porqué, no podía filmar otras cosas, en fin. Pero él lo que hizo es adaptó los fiordos noruegos a Mar del Plata y adaptó un montón de cosas de la obra de Ibsen, que de por sí tampoco me parece una gran obra de las de Ibsen, es como... y entonces un poco lo que abordaba la obra era los problemas esos, de adaptar, venía Ibsen a quejarse con Soffici, cómo era que los fiordos noruegos no tenían presupuesto, discutían, en el medio hacían la película, hacían la obra, había algo de eso de esa... Pero bueno, me acuerdo cuando lo hicimos, y un actor hizo de Soffici que un poco tenía que ver con eso, que siempre fue un director, al menos de los de esa época, que me pareció ya muy interesante. ¿Y qué conexión sentís con Fabio, por ejemplo? Desde el punto de vista cinematográfico, ¿qué conexión sentís? Más allá que sea un maestro. Mi conexión es admiración, ¿no? Más claro. allá de eso, de admirar su filmografía, me parece un cine absolutamente personal y sensorial, con decisiones a veces totalmente arbitrarias y fabulosas, y también con una humanidad y una sensibilidad que, no sé, en muchas de sus películas, sí, es como muy notable. Así que siempre fue un director, para mí, creo que para muchos, como muy, muy referente. Sí, para todos. Muchos inclusive nos dedicamos a esto gracias a Fabio. Contame un poquito cuál es el futuro de tu última película, que sé que viajas a Toronto y después a San Sebastián y acá se estrena en octubre. El más inmediato es ese que contaste vos. Sí, se estrena en Toronto la semana que viene, que es el estreno mundial en una sección bastante prestigiosa, lo cual nos pone muy contentos. Y de ahí vamos para San Sebastián, a la semana siguiente se estrena ahí. Después va a ser un tour diferentes, va a estar en Biarritz, no sé, bueno, en varios festivales, y acá en las salas de Argentina se estrena el 20 de octubre. Ahora la semana que viene sale el tráiler. Va a ser un estreno, no sé, para los tiempos que corren, bastante digno. Así que estoy muy contento. Muy bien. Otra cosa que tenés, en cada producción tenés productores asociados de todos los países. Eso me llama la atención. No lo veo en el cine argentino habitualmente. Tenés los brasileros, los polacos. Tenés un director de fotografía polaco que te hizo las tres últimas. En general, con los que trabajo hacemos medio troupe, ¿no? Creo que eso es algo también muy del cine. ¿Con Ancine trabajás? Con Ancine hice sí. ¿Una especie de familia? Una especie de familia, pero el director de fotografía al que te referís se llama Wojtek Stanon y es un capo total. Sí. Y aparte es polaco y algo de hacer cine. A mí en mi época previa a estudiar cine, pero Kieslowski era alguien muy importante, y la fotografía y de Polonia. Y entablamos una amistad, una gran amistad, y ya hicimos 3 películas juntos. La última hizo dirección de fotografía él. También, sí. Y aparte de ser un director de fotografía fabuloso, es un gran amigo, así que siempre disfruto trabajar con él. ¿Tuvo problemas con
lenguaje se adaptó bien? No, él habla español. Habla español. Él tiene una vida bastante singular, pasó un tiempo acá. Aparte es muy buen documentalista, hizo un par de como director, hizo algunos documentales. Uno se llama La Lección Argentina y lo filmó acá. Mirá vos. Pero trabaja mucho en Rusia, en Europa. Bueno, en Rusia ahora un poco menos, pero digo, trabaja en muchas partes del mundo. Ya que estás acá, me gustaría que analicemos la última etapa del cuestionario, que tiene que ver con el futuro del cine argentino. Hay un tema en discusión. Ayer fue parte de la presentación de esta nueva edición, y es el comentario de todos los colegas que están aquí, y la reducción del público en las salas, que fue un tema de la pandemia, y no de la pandemia, pero la pandemia tuvo mucho que ver, un 40% casi menos de público. Pero el dato que llama más la atención, y es más dramático para nosotros, es el porcentaje del público que ve películas argentinas. Se ha reducido casi el 10% o menos, cuando en otros tiempos acá era el 30 o 40% de la taquilla iba a consumir cine argentino. ¿Por qué pensás que ocurre eso? No manejo estas cifras, pero pienso por ahí, al menos para simplificar la charla, que creo que hay dos cosas. Uno es más la coyuntura local y otra es la coyuntura internacional. Respecto de la local, creo que hay varios factores que la alteran. Una, bueno, es fundamentalmente que el apoyo estatal ha mermado, se ha reducido mucho. Entonces, eso obliga a tener que buscar financiación por otros lados, o que no se hagan muchas películas, o que se achiquen la cantidad de semanas de producción. No sé, estuvimos esperando un nuevo plan de fomento durante años y el nuevo plan de fomento no llega. Entonces hay algo de este sistema que fue tan elogiado y yo creo que fue virtuoso durante una época. Hoy está en una etapa de transición, esperemos que hacia algo bueno. No sé, la verdad que si me preguntás qué va a pasar, no tengo idea. Creo sí, por otro lado, que hay un desembarco de las plataformas, lo cual es una nueva manera de producir y de consumir, no solo cine, sino también ahora series y demás. Por otro lado estuvo la pandemia, lo cual hizo que muchas salas se cierren, y sobre todo creo que hubo un cambio de hábito, que mucha gente que iba al cine dejó de ir, sobre todo los de más de 50. Y las nuevas generaciones ya es hasta difícil, digo, los muy jóvenes que miren, no sé, un proyector, ya miran todo, hasta algunos por celular. Entonces, qué sé yo, me parece que eso es muy vertiginoso. En el medio de todo eso hay un montón de cuestiones que tiene que ver también con las dificultades. Vos decías de por qué yo hago con muchos coproductores, porque yo al menos hasta esta película es la manera que encontré de hacer las películas que quiero sin depender de tener una audiencia masiva, lo cual me permitía, bueno, con un poquito que ponían unos italianos, un poquito que ponían, no sé, unos brasileños, un poquito, armábamos un presupuesto para poder financiar eso, se estrenaba en todos esos países, y acá fueron películas siempre que se vieron, no sé, ahora bueno, las compraron las plataformas, o sea que se ven también en plata, pero que nunca fueron masivas. Ese sector, esa franja del cine, la verdad que hoy es muy difícil, porque igual está creo que difícil para todas las franjas, pero bueno, para esa franja que al menos que yo hacía o que yo hago esas películas, está muy complicado. Hoy hacer una coproducción, aparte de que lleva mucho tiempo, ya es mucho más difícil. Más difícil, digamos, porque claro, una de las cosas que me llamó la atención, como te dije, es que en la presentación era un consorcio de socios que tenías ahí,
Sí, y apoyaban la después lo película. bueno era que se estrenaba en distintos países y entonces ya tenía como un público. Por ejemplo, en Francia se han estrenado todas mis películas o en, no sé. A mí siempre me interesó también y me pregunté por qué no había más, bueno, no es que no lo sé, pero más interacción regional, ¿no? Que fue como una deuda pendiente. Pero es algo también que empezó a pasar que cuando las cinematografías, por ejemplo, de Colombia, de Chile, de país, empezaron a crecer, empezó a existir, al menos entre cineastas. Pero bueno, siempre las salas acá fue muy complicado y ahora es una situación, a veces pensamos que terminal y de golpe no, y de golpe... Pero me Sí, parece que lo que es una era de transición, no sé. sí, sí, sí. Lo de Terminal, aunque suene dramático, yo también lo comparto. Y justamente con respecto a la interacción regional, este festival nace con la idea de asociar proyectos y posibilidades de distribución, de coproducción con los países andinos, entre los países andinos, y siempre fue un tema difícil, aún con las ideas claras y que todo el mundo está de acuerdo, pero llevarlo a la práctica demanda toda una movida que los gobiernos no están dispuestos a hacer, porque esto sin la participación de los gobiernos no es factible. No podés hacer y los gobiernos no les interesa eso. Y lo intentamos, hicimos reuniones hacia un mercado de cine andino. Hicimos 3 reuniones, invitamos a los responsables de las áreas cinematográficas de los países andinos, llegó inclusive, vino la presidenta del cine venezolano, que estuvo acá, junto con la de Chile, con la de Perú, con la de Colombia, y sí, todos nos miraban con simpatía y agradecían la idea, pero nunca se pudo llegar a algo concreto, salvo aceptar la programación itinerante que hacemos en cada capital de los cines andinos con las películas del festival. Hasta ahí fue lo único que se pudo lograr. Yo lo que pasa, me parece que recién ahora, bueno, y esta edición del festival también sucede eso, ¿no? Se está volviendo a los festivales presenciales, como durante 2 años, inclusive para los festivales, los pequeños y los grandes, dejaron esto, lo que es los encuentros, ver las películas en la sala. Es como un periodo realmente de transición. Ahora, así como el teatro logró reconquistar ese espacio perdido, yo creo que el desafío para el cine es el mismo. Lo que pasa, el mundo al que volvemos después de la pandemia es bastante distinto. Pero no soy especialmente pesimista. Me parece que si hay algo que siempre fue pasando es que Como el diría un cine... amigo, sos un pesimista alegre. No sé, como que fue continuamente cambiando. Entonces me parece que en esos cambios hay cosas malas y cosas buenas. Hoy hay una industria bastante más fuerte, digo, también porque se producen más contenidos. Después podemos discutir si esos contenidos valen o no valen la pena, si no hay demasiados, a qué intereses responden, quién los hace, todo lo que quieras. Pero hoy se produce muchísimo más que en otro tiempo. Entonces eso también al mismo tiempo sucede. Ahora, a mí que me gusta ver el cine en la sala, que no sé, que me gusta el cine más autoral que de entretenimiento. Y bueno, creo que tenemos ahí un nuevo desafío por delante. ¿Vos crees que eso tiene futuro? Sin la sala, o sea, la sala, con el poder que tienen de penetración los mainstream en todo el mundo, con la falta de propietarios locales de salas, sino pertenecen también al aparato, digamos, de las mainstream. ¿Vos creés que es futuro? Porque si vos ves todos la audiencia que va al cine, los 8 primeros puestos son todos películas de los tanques hollywoodenses. Yo creo que es reconquistar algo que se interrumpió, que venía muy mal también, ¿eh? Antes de la pandemia era muy difícil lo de las salas y el cine en la sala, y que en la pandemia terminó de fulminar, y sobre todo el cambio de hábito me parece a mí lo más difícil.
esto de que un montón de gente que iba al cine dejó de ir. Me parece que ahora a mí me pasó que cuando fui de vuelta al cine después de mucho tiempo, es como que dije, ay, cómo extrañaba esto. Claro. No sé, calculo que a muchos de los que Nos estamos pasó acostumbrados a la sala nos habrá pasado lo mismo. Ahora, también es del otro lado aceptar que muchas de nuestras películas también se van a ver en una plataforma. Vos tenés 3 películas, ¿no? En Netflix. Yo tengo 3 películas. 3 películas. Sí, el tema, bueno, hay inclusive, te voy a hacer 2 preguntas finales, pero una de estas es, hay como un debate con algunos directores que se niegan a las plataformas porque dicen que es una forma de ser cómplices de la desaparición de la sala. Digamos, si mi película la llevo ahí y no la estreno en sala, estoy matando la sala. Y directores prestigiosos opinan de eso, de esta manera, y sin embargo hay muchos otros que dicen, o es esto o dejar de hacer cine. Me gustaría esta opinión con respecto a este tema. No, bueno, digo, bienvenido las distintas opiniones y los distintos, también la coyuntura y las posibilidades de cada uno. No sé, imagino que alguien... yo defiendo mucho o intento defender en esta coyuntura el poder estrenar en salas. Ahora, si tengo la posibilidad después de que la película vaya a una plataforma, para mí es bienvenido porque implica una venta y esa venta implica poder seguir haciendo otra película. No sé, lo miro desde ese lado más pragmático. Ahora sí defiendo en esas negociaciones que tenga una vida en salas. Por ejemplo, ahora vamos a estrenar, esta última no sé si va a ir o no a plataforma, pero en principio ahora se estrena en salas, se estrena en España en enero y ojalá se estrene en varios otros lados. Y si después va a una plataforma, por mí, yo encantado. Bienvenido. Sí. Te voy a hacer la última pregunta. Te escuché opinar, y cosas que comparto, de educar el público, y hablaste de los niños en una nota, en un reportaje, no recuerdo exactamente, que vos decías que había que formar público. En referencia a esta o resurrección o muerte del cine en la sala. Pues yo creo que la coyuntura está en esa línea. Van a quedar las salas de las grandes empresas como de Disney o las que están habilitadas, pero las otras salas pueden llegar a desaparecer. Y vos decías algo interesante, formar los niños desde la infancia. Me gustaría que amplíes eso y con eso terminamos la entrevista. No, bueno, seguramente fue algo antes de la pandemia, lo sigo pensando, pero digo, está más difícil. Pero yo creo que lo del cine en las salas, más que una actitud militante, tiene que ser algo tan simple como transmitirle el placer de algo a alguien. Entonces, y si eso se da a temprana edad, me parece que genera algo formativo y formador. Hoy para mí, digo, lo fundamental de una sala de cine también, no solo por la calidad, pasa por no que nadie te moleste, ni una pantalla, ni una persona, ni nada, durante X cantidad de tiempo y vos te concentres solo en eso. Y creo que es un gran desafío de las nuevas generaciones que están atacadas por no solo pantallas, sino ventanas, mensajes, no sé qué, esto, aquello. Y me parece que no es menor. Ahora, predicarlo me parece que no funciona. No funciona, funciona en lugares concretos. No sé, si tenés hijos, llevarlos al cine, contarles, ver, que vivan la experiencia, qué es lo que... O si sos docente, también hacerlo, generar después charlas, después de la película. O sea, buscar todo aquello que uno valora, transmitirlo. Me parece que esa es la manera. Ahora, en aquel entonces estábamos con algunos problemas, programas con escuela, con un montón de cosas. Hoy ya es mucho más complicado. Recién este año se empezó a sacar la gente el barbijo, qué sé yo, juntar gente. Nosotros que filmamos en una escuela en enero,
fue complicadísimo que la directora de la escuela nos permita filmar ahí por los protocolos. O sea, creo que también tenemos que cobrar la dimensión de lo que se vivió, ¿no? Que fue y que se está viviendo todavía. Y más allá de todos los problemas puntuales y locales que tenemos. Pero creo como que es la vuelta a algo que veremos qué va a ser. Bueno, muchas gracias y suerte con el suplente. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, perdón? ¿El público le surge alguna pregunta? Ese momento, porque después se va y va a recorrer el mundo y va a terminar en Asia Sur. Así que... ¿Cómo pensás las historias? ¿Desde el tema o desde el desarrollo del personaje o desde dónde te parás para pensar como qué importancia le das al sentido en la construcción de todo esto? Mira, a la hora de empezar con un guión, soy bastante anárquico, esto que contaba antes. Digo, puede empezar por cualquier lado, por el personaje, por una anécdota, por una investigación. Sí hay algo que le doy mucha bolilla, es como intento que sea algo por descubrir, no tanto algo cerrado. Entonces cuando veo, por ejemplo, con El Suplente, la verdad que tuvo esta película que voy a estrenar ahora, tuvo un montón de capas y diferentes capas. Yo sabía que había algo ahí y durante mucho tiempo no lograba encontrar el camino, pero sabía y tenía la convicción y entonces, por ejemplo, iba a escuchar a docentes o presenciaba clases o me interrogaba a mí mismo qué era y en el medio escribíamos una versión y de golpe probaba esto y de golpe probaba aquello y de golpe... Nada, hay algo entre la convicción y la perseverancia y después terminar de darle forma. Por eso también los guiones me suelen llevar bastante tiempo y generalmente sí trabajo también con otras personas, puntualmente con 2 personas más que en alguna etapa por ahí ingresaron, dieron su punto de vista o se trabajó algo muy concreto o acompañaron en el proceso, pero no soy tan de la creencia de que uno viene con la revelación de algo ya cerrado, sino es la indagación de algo, de un camino donde generalmente, pero bueno, siempre en las distintas etapas o en los distintos momentos intentar como atrapar algo, ¿no? Porque si no también es muy frustrante, sí, bajarlo a algo concreto, qué sé yo. No sé, ahora con la película que posiblemente haga, no sé si el año que viene, espero, por ejemplo, a mí me salió el cuentito muy rápido. Después, bueno, fue empezar a darle forma a ese cuentito, pero el cuentito de raíz, nada, fue rápido, qué sé yo. Y en otras no, y en otras por ahí la historia era lo que menos me interesaba. Dije, ya va a aparecer la historia, pero por ejemplo el refugiado, esto de la mujer huyendo y un montón de testimonios. Y a mí ahí lo que me fue revelador fue el punto de vista trabajar desde el punto de vista de un niño. Digo, eso es lo que a mí me terminó de decir, yo acá tengo un proyecto y quiero hacer esta película. Antes de eso estaba sondeando en una investigación que no sabía muy bien dónde iba a terminar y si iba a terminar en algo. Y también, bueno, fallar, ¿no? Errar y un montón de proyectos que no terminaron en nada, o por ahora, no sé, o en investigaciones que quedaron ahí. Pero, sí. Comentar un poco cómo haces el trabajo con los actores, cómo encarar el trabajo una vez que tenés ya el proyecto, cómo haces para sacarle lo mejor, digamos, a cada uno de los actores que van a ser uno de tus personajes. Mira, según cada película y cada
cada proyecto te diría que es una estrategia un poco diferente. A veces no tan diferente, pero sí lo primero, si es respecto de un protagonista, quiero entenderlo, quiero ver desde dónde me es posible entablar una comunicación con él o con ella. Y a partir de ahí generar una estrategia. Algo que me es muy fundamental es que incorpore el mundo, el universo que vamos a abordar. Si es un actor o una actriz que ya lo trae ese universo, entonces trabajar en otros aspectos, por ejemplo, más técnicos. Me pasó mucho con quienes nunca habían actuado y había que formar, que por ahí traen el universo, por ejemplo, no sé, Janina Ávila en Una especie de familia, que era una mujer que daba a su hijo, su bebé. Era un personaje muy difícil porque era alguien que daba a su bebé a otra familia y había un intercambio monetario, digamos, en el medio. Entonces yo en el pueblo donde íbamos a filmar, que habíamos recorrido toda la provincia de Misiones, que yo había hecho la investigación, que había ido a los lugares y había hablado con, no sé, desde enfermeros, enfermeras, abogados, había conocido esas pequeñas mafias y todo. En ese pueblo que finalmente íbamos a filmar, yo salí a buscar, o salimos a buscar con el equipo de casting, porque no era yo solo, una persona que haya vivido eso, o algo similar. Y cuando la encontramos y le propusimos hacer una película, fue después, bueno, ¿cómo se hace? No sé, porque, bueno, fue entender quién era, en este caso, Janina, cómo era enseñarle a actuar, enseñar. Y después en el rodaje la descosió, o sea, era como... Y actuaba al lado de Bárbara Leni, que venía desde España, o sea, y habíamos preparado su personaje durante un mes, pero digo, una actriz que había actuado un montón de experiencia y qué sé yo, y se daba ese choque. Yo confío mucho en esos choques, ¿no? Como de cosas y personas portadoras de distintos mundos, lenguajes, sensibilidades, y que la película, el rodaje es ese momento de intentar que eso pase y atraparlo, que no sea algo programático donde uno ya tiene el guión y la película simplemente es meter en el día de rodaje aquello que ya está previamente planeado, sino a ver qué sucede. Entonces el rodaje también, dentro de la estructura que me permite obviamente el cine, un presupuesto, etcétera, genero estrategias para que eso suceda. Por ejemplo, en Refugiado, una estrategia que, por ejemplo, me dio resultado, pero que desde producción era totalmente improductiva, que fue filmar cronológicamente. Porque, bueno, yo filmaba con un nene de protagonista que no sabía, nunca había actuado en cine y que yo le iba contando la historia a medida que iba pasando y que entonces no es que tenía él la totalidad, entonces, qué sé yo, esa estrategia, y no tenía el final yo del guión, sino que era algo que quería escribir y encontrar cuando llegase al final. Esa era como mi premisa. Bueno, y así fue, y al final, algo que daba mucho vértigo, finalmente fue un rodaje que terminamos antes de lo previsto, increíble. Y me decían, incluso los coproductores me decían, bueno, filmá algo más, no sé. Y yo decía, pero ya está, como que... Y terminamos 3 días antes de, no sé, de lo que estaba pautado. Así, no filmé más y, no sé, funcionó. Pero entonces es entender también qué tipo de estrategia, no siempre me parece que deba ser igual, no sé, en esta última con Juan Minujín, yo le pasé el guión y Juan, bueno, se sintió muy interpelado por el personaje y aparte hay todo un interés personal de él en la educación y entonces para mí yo estaba muy atento a eso, digo, a sus devoluciones, y una vez que ya decidimos los dos que la íbamos a hacer juntos, el diálogo fue muy fácil en el sentido muy franco,
yo sabía que contaba con él, con un gran aliado en el set y alguien que lo conmovía mucho lo que abordaba la película. Entonces, y fue un rodaje muy complicado, fue un rodaje, creo que si no hubiese tenido la complicidad de Juan y de todo el equipo, pero digo, en lo actoral de Juan hubiese sido muy difícil porque filmamos, eran 7 semanas y a la cuarta semana, fue este año les estoy hablando, ¿no? Nos agarró, bueno, el brote de COVID, de las fiestas, y entonces se volvió muy hostil la filmación, se contagiaba, no sé, el equipo de producción, teníamos que hacer cambios, pero había una directriz que ya habíamos forjado como antes de empezar a filmar y que entonces estaba muy, muy en sintonía con al menos lo que se iba a buscar. Después podía aparecer o no, estaba muy claro. Y después entonces empezaron a aparecer pequeñas cositas. Pero por ejemplo en el suplente también fue cruzar eso, toda la experiencia de Juan, que incluso un actor con no solo mucha experiencia, sino que ese año venía de hacer El Marginal, no sé qué, otro, como que salía de un rodaje, entraba en otro, salía de un rodaje. Yo necesité como, bueno, pará, ahora digo, tomémonos el espacio en este tiempo y por ejemplo con todo el mundo que traen hay un grupo de chicos que es al que él les da clase en una escuela, el conurbano, y bueno, esos chicos salieron de distintos lugares del conurbano, nunca habían actuado, nunca habían pensado en hacer cine, y de golpe les enseñamos una dinámica, y bueno, fue entender una dinámica como era también comunicarse con Juan, no sé. Entonces, pienso que más que una fórmula, me parece que lo que intento es entender bien qué tipo de película y de dirección necesita el actor o la actriz. Y también en un momento cuando ya están, me acuerdo de la preparación con Bárbara, Leni, venía de España, y bueno, yo digo, ensayamos. Y muchas veces ensayar no era hacer las escenas, yo intento no hacer las escenas, sino todo lo previo al personaje, la llevaba y le mostraba personas que yo había conocido. Con Julieta Díaz hice lo mismo. Personas que había conocido durante la investigación y que habían sido reveladoras para mí. Íbamos a la casa, tomábamos el té, le contaban eso, yo le contaba, les daba material para leer, improvisábamos situaciones por fuera y cuando ya estaban ahí, bueno, me decía Bárbara, por favor, empecemos a filmar porque no doy más. Era como que, viste, como soltar no sé, un toro al set y ver qué pasa. Bueno, hay algo de eso también que con Julieta Díaz era toda la relación con el chico, con Sebastián. No sé, ensayos eran ir a tomar helados, a pasear, y de golpe también entender cómo iba a ser la dinámica entre nosotros tres. Y generamos una manera insospechada para mí de dirección que era, para algunas escenas, no para todas, pero que era que yo decía el texto en toma, Sebastián sin mirarme, Sebastián era el chico, Sebastián Molinaro, se lo decía a Julieta y Julieta le respondía. Y yo le decía, era como un poco extraño, pero para algunas escenas funcionó muy bien. Y eso salió de los ensayos, por ejemplo. Nunca me hubiese imaginado yo que eso era una posibilidad para dirigir un chico. Perdón, ¿alguien quiere más preguntas? La etapa de edición, ¿cómo llevas a cabo la etapa de edición? ¿Cómo la vivís? ¿Cuáles son las premisas o directivas que le das a los editores cuando te reunís con ellos? Si vas seguido a las islas o si dejas que ellos armen y después llevar a cabo devoluciones. Bueno, más o menos cómo vivís la etapa de edición, que es una etapa crucial. Bueno, mira, sí tengo ahí una manera, una forma. En general suelo trabajar con el mismo editor primero y que nos conocemos muchísimo. En realidad trabajé con 2 editores,
con Alberto Ponce y con Alejandro Broderson. Las últimas películas vengo trabajando siempre con Alejandro, que también somos bastante amigos. La manera igual que yo encontré que a mí me funciona, y yo por ejemplo no filmo nunca con guión técnico. O sea, no es que tengo todo armado y después voy y ejecuto. Yo llego y ahí en el día de rodaje elijo cómo se va a filmar la escena. A veces si es un plano secuencia, por ahí ya en el scouting lo fui pensando, fuimos hablando de eso, pero esos planos sí, en general lo que son planos secuencia. Pero muchas veces todo puede cambiar. Entonces es como que me hago en el mismo set, termino de definir el guión técnico. En el guión, entonces lo que siempre hago y me funciona mucho es editar al mismo tiempo que filmo. Eso para mí es muy importante, que el editor arranque al mismo tiempo que el rodaje. Entonces siempre cuando termino una escena, hago una secuencia, escribo una secuencia que me imagino de montaje. Primero va a ir a este plano, después este y después volvemos a aquel. Entonces cuando recibe el editor el material, lo recibe también con mis notas de montaje y va armando. Depende de dónde sea el rodaje y cómo sea el día. Generalmente intento ir a fin de la semana, pero siempre la primera semana voy bastante más que la última, por ejemplo. Y a veces los fines de semana, si se filma de lunes a viernes, intento estar un poco en la edición. Y eso lo que me va generando es como un ida y vuelta constante entre lo que estoy pensando, porque aparte al día siguiente tengo que armar el guión técnico de la escena. Y eso es algo por ahí sí que desarrollé a lo largo de las películas, que fue como una confianza. Yo antes en las primeras iba como con todo más como buen alumno y bueno, y quiero esto. Y ahí me di cuenta que en realidad transitar la escena era eso, era absorber el vértigo que me pasó en La mirada invisible, que vino un director de fotografía que es muy bueno, Álvaro Gutiérrez de España, y yo le dije, vamos a trabajar así, sin guión técnico, y se volvió loco. Me dice, pero ¿cómo? ¿Pero cuántas luces bajo? O no sé qué, como eso. Digo, no, pará, vamos a tomarnos un tiempo, vamos a ver. Y eso aparte a nivel también a veces productivo, es mucho más rápido, que no quiere decir filmar, porque hay veces que yo lo que nunca quiero es filmar de muchos ángulos, sino es elegir el ángulo adecuado, o los movimientos adecuados, o la coreografía. Entonces, para eso sí me tomo un tiempo en el rodaje, a veces me lleva más tiempo, a veces menos. Y en el montaje, entonces, cuando terminamos el rodaje, generalmente me tomo 1 o 2 semanas y cerramos al menos el primer corte. Y ahí necesito desapegarme y volver, no sé, si puedo me tomo más tiempo, si estoy muy a las corridas menos, con una mirada nueva. Y todo lo que sostuve antes puede cambiar. Todo lo que me parecía fundamental, no sé, me parece que es parte de un proceso en general, pero sí me parece que es una etapa de reescritura y sí soy bastante, que eso me lo dice Alejandro, que trabaja con muchos directores, como que no estoy muy apegado al material. Si no me funciona, no lo dejo. Si tengo que cambiarlo de lugar, lo cambio. O sea, en general estoy muy como pensando y repensando la película para armarla de una manera. A veces sí charlamos por ahí. Lo raro que sea con Alejandro es que a veces yo quiero sacar más cosas de la que él. Entonces, pero bueno, ese balance es bueno también. Ver por qué uno defiende algo. Y después hay una instancia que a mí me sirve también bastante, que es mostrársela a algunas personas. Y después de mostrársela, personas que por ahí no leyeron el guión, y sobre todo intentar entender qué entienden, qué piensan, qué información, qué sintieron en tal escena. Muchas veces, digo, las personas, sobre todo si son de cine, vienen con sus ideas también de cine, que no tienen por qué ser las mismas que las mías,
pero para ciertos lugares reveladores me es muy importante entender si hay algo que quiero que se entienda, si se entiende o si no se entiende, si está confuso. Así que eso también es una instancia que hacemos. Bueno, quería antes de despedirnos agradecer a Lerman porque siempre colaboró con el festival y esto quería subrayarlo. Fue jurado en otra edición, tiene una agenda complicadísima como recién lo escuchábamos, sin embargo se hizo un espacio para venir al festival y yo personalmente quería agradecerte porque sos muy generoso con el festival y estas cosas hay que decirlas y no insinuarlas. Bueno, muchas gracias, es un placer estar acá. Les agradezco mucho.